Bueno, mis hermanitos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Antes de empezar este tema, quisiera hacer una breve oración por cada uno de mis hermanos, allí donde ustedes se encuentran, todos los que me están oyendo en este momento por YouTube. Los bendigo, hermanos míos, quisiera orar por cada uno de ustedes. Padre, te doy toda alabanza, todo reconocimiento y toda la gloria en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, ahora tomando el control de cada uno de mis hermanos, Espíritu de Dios, iluminando sus corazones y sus mentes, para que ellos puedan, Padre amado, recibir la palabra tuya con mansedumbre. Señor, que esta palabra quede en sus corazones para que eche raíz, Padre, y para que ellos sean liberados de toda garra del enemigo. Te doy tu alabanza, los bendigo, Señor, y te doy toda la gloria a Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Te bendigo, mi hermano. Pero hoy vamos a tocar un tema, y el tema de hoy se llama la decadencia espiritual de la iglesia. ¿A qué se debe esta decadencia espiritual de la iglesia? Hermano, se debe a que Dios nos recibe como hijos, hermanos míos, a aquellos que están unidos en yugo con aquellos que no creen. La palabra de Dios dice que no hay nada en común entre la justicia y la injusticia. La palabra de Dios dice que cómo puede ser la luz ser compañera de la oscuridad. La luz no puede ser compañera de la oscuridad. No puede haber armonía entre Cristo y Beliar, entre un creyente y un incrédulo. Por eso que hay muchos en estos momentos que por causa de esto, hermanitos míos, han sido desechados por Dios. Y día a día entrarán en situaciones mucho peores. Día a día entrarán en situaciones mucho peores, mi hermano, porque lo único que cuenta ante Dios es la obediencia a su palabra. Es someterse a lo que las Escrituras dicen. Y muchos piensan en sus mentes ignorantes, hermanitos, que Dios lo escucha, les pone atención. Quiero decirte, mi hermano, que tú solito te estás engañando. La palabra misma nos juzga. Hermano, el mismo Jesucristo dijo en su palabra que ni él mismo nos condenaba, si la palabra que está escrita nos juzgará el día del juicio, hermano, por la condición en que muchos creyentes en este momento se encuentran. Muchos están en una derrota, en fracasos espirituales, en decadencias y miserias espirituales, hermanos, porque están en contra de la palabra de Dios. No se han sometido totalmente a la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, no te dejes engañar por el enemigo. No te dejes que el diablito te acomode tu mente y tu corazón, que tú estás bien. Hermanos, si tú estás incumpliendo en esta palabra, te voy a decir algo. No estás haciendo la voluntad del Padre. Es más, Dios no te recibe como hijo. No lo digo yo, hermano. Te voy a hablar a través de las Escrituras, porque es la palabra la que nos habla. Es la palabra que nos va a juzgar el día del juicio. Entonces yo quisiera que todos vayamos toditos a 2 de Corintios, porque el Señor te va a hablar en esta palabra. Vamos todos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al versículo 18. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta palabra. Porque el Señor nos habla. Dice su palabra en 2 Corintios 6, del 14 al 20. Dice su palabra, que se lee en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Qué dice la palabra? No lo digo yo, no lo estoy inventando yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede hacer armonía entre Cristo y Beliar, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Él mismo dijo. Aquí está la clave, que Dios nos recibe una persona que tenga comunión con personas no creyentes, que se haga un yugo, que sean sus amigos, que comparta con ese tipo de gente. Mira lo que dice la palabra, no yo, dice, viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salga de en medio de ellos y apártense. ¿Del medio de quién? ¿De medio de quién? Según la palabra dice, no se unan ustedes en mismo yugo con los que no creen. Salgan en medio de ellos. Porque aquí lo dice, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. Entonces, aquí sigue diciendo el Señor, yo los recibiré y seré un padre para ustedes.
dice el Señor Todopoderoso. Es decir, que cuando nosotros tenemos una comunión con este tipo de personas no creyentes, vivimos apegados a esas personas, compartimos con esas personas, vivimos dentro de las casas de esas personas, buscamos sus amistades. Hermano, escúchenme esto. Dios no te recibe como hijo. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque la palabra dice que Dios no nos recibe como hijo. Entonces, para que Dios nos reciba como hijos, tenemos que vivir la palabra de Dios. Porque aquí lo dice que no hay nada en común entre la justicia y la injusticia. No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como Él mismo dijo. Así que ya dice Dios que no nos recibe como hijo. Así que para que Él sea nuestro Padre y ustedes sean sus hijos y sus hijas, no pueden tener esta comunión con ellos. Una cosa es que tú prediques la palabra a aquellos que no conocen, otra cosa es que tú hagas un yugo, que esas sean tus amistades. Esto es un error grande, por eso la iglesia en este momento está en decadencia. Se han hecho un yugo con el incrédulo, se han hecho un yugo con las personas que están mal espiritualmente, que están llenas de tinieblas, que no han sido personas que se han convertido a Dios, que han cambiado. Esas personas se hunden cada día más porque Dios no los recibe como hijos. Lo dice 2 de Corintios, capítulo 6, del 14 al 20. Usted mismo lo puede leer para que usted vea que lo dice la palabra. No te recibe el Señor como hijo. Así que si usted dice que Dios te habla, si usted dice que usted ora a Dios, que tú buscas el rostro de Dios y estás viviendo de esta manera, te voy a decir, mi hermano, Dios a ti no te está oyendo. Tú no eres del agrado de Dios porque Él no te puede recibir a ti como un hijo. Esta es la palabra, mis hermanos, y es la palabra. Y la palabra nadie la puede cambiar y nadie la puede acomodar a su conveniencia. Esta es la palabra. Pero vamos a ver lo que dice Efesios capítulo. Vamos a buscar aquí en Efesios, vamos a ver lo que dice la palabra. Efesios capítulo 5, versículo del 6 al 20. Aquí el Señor aclara más todavía. Mira lo que dice la palabra. Efesios 5, del 6 al 20. Dice su palabra. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. ¿Para quién es el castigo de Dios? Sobre aquellos que no le obedecen. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense, escuchen con lo que dice la palabra, pórtense como quien pertenece a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad. Por eso, hermanos, que hay tanta miseria espiritual, la gente no tiene fruto, porque viven en la oscuridad con los incrédulos. Dice, la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. ¿Tú sabes qué? Que la iglesia ni siquiera examina qué es lo que le agrada al Señor. Viven por vivir como caballos desbocados, que si no se les pone freno van para cualquier parte, hermano. Escuchen esto, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas descubiertas por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice, hermano, mira aquí, despiértate tú que duermes. Tú que duermes, escúchame, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos.
No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo, háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la decadencia espiritual de la iglesia. Es tan difícil porque cuando tú les hablas a las personas de esta situación, de qué es lo que es estar con yugos desiguales, y cuando tú les hablas de que esto no es correcto, que esto no les conviene, hermano, es como si es una cosa tan terrible, hermano, que no comparte la iglesia. Ellos creen que uno está loco, que uno no está bien, entonces van en contra de la palabra, se hacen enemigos de Dios, en vez de acercarse al Espíritu de Dios y serse más amigos de Dios, porque el único que tiene la solución en las manos de nosotros, todo lo que nosotros vivimos, el único que lo puede resolver es Dios. Pues entonces nos hundimos más y más y más, y el enemigo se alegra porque estamos trabajando en el reino de las tinieblas. Cuando nosotros nos desenfocamos de la verdad de la palabra y nosotros nos alejamos de lo que dice la palabra de Dios, a no someternos a ella, nosotros estamos trabajando para el reino de las tinieblas. Mira qué peligro. Y no, yo no creo en esas cosas que creen los mundanos, hermano. Cuando usted se hace un yugo con una persona que no es convertida, cuando usted se hace un yugo con ese tipo de persona y usted comparte con esa persona, usted visita esos lugares donde esas personas viven, donde esas personas tienen todo tipo de pecado y de conversaciones que a Dios no le agrada. Usted está en el reino de las tinieblas. Usted es un hipócrita con Dios. Vamos a llevar un tema de la hipocresía. Usted es hipócrita con Dios porque la palabra de Dios dice claro que nosotros no podemos comer en la mesa de Dios ni en la mesa de los demonios. No podemos comer porque dice la palabra que era el tibio, al hipócrita lo vomita de la boca. Y esto es un tema, hermano, que en la iglesia no se toca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo que las ovejitas, pastor, tú que me oyes, ay, que las ovejitas se pongan bravas y no vengan más. Mira, hermano, si se van, que se vayan, hermano. Porque estuvieron con nosotros, pero no eran parte de nosotros. Porque si una oveja no se corrige y no quiere vivir según la palabra de Dios, entonces estaban con nosotros, pero no eran parte de nosotros, hermano. Porque yo creo que aquella persona que es sellada por Dios y que conoce la presencia del Espíritu Santo y en su corazón está el Espíritu Santo, hermano, les voy a decir una vez, teme a la palabra de Dios. Teme cuando su pastor o su pastora, cuando el ministro o el profeta le habla, teme. Porque le está diciendo la verdad de parte de Dios. Se somete a la autoridad, se somete en humildad. No va en contra de Dios. Porque cada vez que usted no se somete a la palabra, usted está siendo enemigo de Dios. Usted está siendo usado por el diablo. Usted no tiene nada de Dios, hermano, porque el que teme a Dios hace lo que dice su palabra. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que viven conforme a la palabra. Y escúchame bien, oveja, que tú me oyes, pastor, que me estás oyendo y que te gusta pasarle mano a las ovejas. Te voy a decir algo, Dios te va a pedir cuenta por no decirle la verdad. La verdad es esta, que la iglesia está en decadencia. La verdad es que la iglesia está viviendo una vida mundanal. La iglesia come con el diablo y viene y se sienta en la casa de Dios. Es increíble cómo se está viviendo, la iglesia está viviendo en este tiempo. Lo digo porque lo vivo yo soy pastor, yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que yo miro al diario. Nadie me lo puede inventar. Lo veo. Nadie me puede venir con mentira esto. No, porque lo estoy viviendo. Cómo la iglesia va en decadencia. Personas que vienen, sí, yo acepté a Cristo, pertenezco a otro lugar. Y de Dios no tienen nadie, no tienen obediencia, no tienen santidad, no se someten a la palabra. Tú los ves que viven una vida mundana, con mundanos, conviviendo con mundanos. No hay nada espiritual. Porque cuando tú eres un hombre y una mujer de espíritu, de espiritual, que se ha sometido a la palabra de Dios, busca lo espiritual, nunca vas a buscar lo carnal. Eso es real, hermano. Tú te mueres a todo lo que es mundanal para vivir una vida sometida a Dios, a la palabra de Dios, someterte en obediencia, a la humildad. Por eso que muchos están hundiéndose cada día más y creen en sus mentes, en esas mentes de ellos, esas mentecitas ignorantes, porque son ignorantes de la palabra de Dios. Son ignorantes de la palabra de Dios porque cuando tú conoces la palabra no haces cosas que no debes hacer ni que te convienen. Que Dios los oye, que Dios los escucha.
Sí, que Dios es el que te escucha. Si tú no te sometes a la palabra de Dios, ¿cuál es el Dios que a ti te escucha? Porque el Dios que está en los cielos, que está en el trono aquel sentado, no te escucha, mi hermano, porque la palabra no se puede contradecir. La palabra lo dice clarito en el capítulo de 2 de Corintios. Capítulo 7, que dice que Él no te recibe como hijo. Aquí lo dice y lo voy a volver a leer y aquí los voy a dejar. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia ni injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Beliar, ni entre un creyente, aquí te lo dice, y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense. Mira lo que te dice el Señor: y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios no te recibe como hijo. No, pero que yo visité a aquel hermanito, aquel amigo mío de la infancia y a mi familia, yo los visito, pero no son de Dios, hermano. No son de mi Dios, y esas casas no están santificadas, esas casas no están en el orden divino. Una cosa es que usted predique la palabra a los mundanos y otra cosa que usted se haga un yugo con los mundanos. Eso no es de la palabra, eso no lo dice la palabra dice que te apartes del incrédulo, que no te hagas un yugo. Ay, porque hay que predicar a ellos, hay que socializarse para traerlo a Cristo, hermano. Que a usted le guste el mundanismo es otra cosa. Que a usted le encante ese mundanismo es otra cosa. Porque para predicar la palabra yo no tengo que meterme en casa de ningún mundano. Ni tengo que hacer ningún yugo con ningún mundano. Así que eso es una mentira, una falacia del mismo diablo. No, porque me lo gané, por eso voy a su casa. No. Eso no es así. Para eso está la iglesia. Usted es una persona que usted puede hablar por teléfono. Mira, mi hermano, te estoy dando la palabra, busque estos textos, te invito a la iglesia para que te congreguen. Aquí Dios te va a hablar. Ahí, en el terreno tuyo es donde tú tienes que hablarle. En el terreno tuyo, no en el terreno del diablo, porque no vas a ganar ninguna batalla. Te bendigo, mis hermanos, y le doy toda la alabanza y toda la gloria a Cristo. Pero esta palabra que te estoy dando viene de Dios, viene del Espíritu de Dios para ti, mi hermano, que quieres vivir en las dos aguas, que quieres estar con la luz y con las tinieblas, que te sientas en la mesa de Dios y te vas y te sientas a la mesa del diablo. A Dios no le agrada. Si tú quieres que Dios te reciba como un hijo y que oiga tus plegarias, que oiga tus oraciones y que de verdad conteste y que te protege y te guarde, hermano, mira, sé obediente a la palabra. Porque solamente Él oye a los obedientes. Dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Los justos son los que viven la palabra. Entonces dice que los oídos de Él están atentos al clamor del justo. Del justo, no de cualquiera. Y un justo vive la palabra. El justo es aquel que es íntegro con Dios, aquel que vive la palabra, aquel que se somete a la palabra, aquel que se limpia de toda mundanidad. Ese es el justo delante de Dios, el que es fiel e íntegro. El que tiene una sola cara, el que no es hipócrita con Dios, el que se somete a su palabra. Ese es el íntegro delante de Dios. Dice que sus ojos y sus oídos atentos a ellos están. Así, mi hermano, que si tú todavía no te has sometido, te aconsejo que te sometas. Si no, te hundirás cada día más y verás los resultados, hermano. El tiempo dirá el resultado. Te bendigo, mi hermano, y deseo de todo corazón que esta palabra te ministre y que Dios te haya hablado a través de esta palabra y te corrija y vuelvas a Dios de un corazón puro y sincero, porque a Dios le agrada la sinceridad y la rectitud. Te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Sean bendecidos.